La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio. Podcast. Siempre. Siempre, siempre. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside of my veins? Hey, love, I'm overcome by desire. How must I wait? In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Javier Sampedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País, Pere Estupiñán, químico, bioquímico, conduce en la 2 El Cazador de Cerebros. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Hola Javier, muy buenos días. Muy bien. Buenos días a todos. Dudas que han surgido en la hora anterior y que yo os traslado. De hecho, Juanjo, una de ellas ya te las ha planteado en el pasillo. Te ha dicho nada más cruzarse contigo, Javier, el universo se expande pero no crece. ¿Cómo me explicas esto? Y tu respuesta textual, puedo decirlo ahora, ha sido, es jodido. Esa ha sido tu respuesta. Sí, es muy difícil de entender, de imaginar, ¿no? Porque estamos hablando de 4 dimensiones. A partir de 4 dimensiones nuestra mente se pierde, no es capaz de intuir las formas, los movimientos, los objetos, porque vivimos en un mundo de 3 dimensiones, ¿no? Y bueno, sí, el ejemplo que se pone siempre es que el universo joven es como un pequeño globo que no está hinchado y tiene lunares pintados, ¿no? Cuando tú inflas el globo, pues cada lunar se va separando del otro y cuanto más lejos estén de los lunares, más se separan. Esa es la forma en que vemos que las galaxias se separan. Pero los lunares crecen también, junto con el globo. Sí, al final esto es la razón de la expansión es una propiedad del espacio. Hay espacio incluso entre los protones y los electrones de un átomo, hay espacio. De manera que en último término, y lleva todo al extremo, incluso los protones se separarían de los electrones al final. Y nosotros 3 también nos separaríamos unos de otros, mucho antes de que nuestros átomos se descompongan. Pero el caso es que en el globo que imaginamos, dentro del globo no hay nada, ni fuera tampoco. Todo el universo es la superficie del globo. De manera que el globo no está creciendo en nada, porque no hay nada afuera. El espacio y el tiempo se inventaron en el Big Bang. De manera que fuera del globo no hay espacio. O sea, no hay un dentro del globo, no hay un globo. No hay un dentro ni un fuera del globo, solo la superficie del globo, la goma del globo. Pero tampoco el concepto de sitio, no hay sitio. No, fuera de la superficie del globo, fuera de la goma del globo, no hay sitio, porque el sitio es una forma en las que llamamos al espacio, ¿no? Ni hay tiempo. Fuera es todo eterno, inmanente. Infinito. Si hubiera algo, sería algo fuera de este universo. Podría haber otros universos, ¿no? Claro. Y ahí nos vamos a la teoría de los multiversos, el multiverso. Pero eso no hay manera de saberlo. Pero bueno, la propiedad esta de que el espacio no es absoluto, sino que puede crecer, es lo que hizo famoso a Einstein, la relatividad de Einstein. Y luego la expansión del universo, que hay otro misterio todavía más profundo, que es que no se expande como si fuera una explosión que, digamos, al principio fue muy virulenta y después se fue frenando, sino que se expande de manera acelerada. Yo me acuerdo que entrevisté a Adam Rice, que es el que descubrió de manera sorpresiva que esos puntos, esas estrellas, cuando comparaba en supernovas para ver a qué velocidad se estaban separando en el tiempo, dice, es que cada vez se separan más rápido. O sea, y entonces es cuando nace el concepto este de energía oscura, que dice, hay algo que ocupa el 74% del universo, pero que no tienen ni idea qué es, que hace
que esta expansión sea cada vez más rápido, como acelerada. Y eso sí que no tienen ni idea. Bueno, fue el truco de Einstein, que el mayor error de su vida, dijo, fue que sus ecuaciones implicaban que el universo era inestable, podía estarse expandiendo o contrayendo. Es como una pelota de baloncesto justo en el aro que no sabe si va a entrar dentro o fuera, ¿no? Y no es una metáfora, es que la ecuación es exactamente la misma. De manera que introdujo un término en sus ecuaciones de pegote total que llamó constante cosmológica, y que lo que pretendía era que el universo no se pudiera expandir, que estuviera fijo como él creía, como todo el mundo creía en la época, el universo era fijo, no se estaba expandiendo. Y ese término, en un universo en expansión como en el que vivimos, es una fuerza repulsiva, una especie de antigravedad, una presión negativa técnicamente, puede hacer, puesto que es una fuerza que se está aplicando continuamente, puede hacer que la expansión sea acelerada. De manera que el mayor error de Einstein coincide con la observación más reciente de la aceleración de la expansión. Pero en fin, todo esto, como decía Jorge... Qué barbaridad. Esa era la primera pregunta que tenía Juanjo, ¿no? La primera. Decía Jorge Wagenberg que la física a cierto nivel ya no es que sea metafísica, es que es teología. Es una cuestión de creer. Sí, ¿no? absolutamente. Qué barbaridad. Que la segunda cuestión que surgía, ¿cuál era? Sí, lo de, claro, que no ha dormido esta noche, que coincide con luna llena, el influjo de la luna llena sobre yo qué sé, nuestra biología molecular. Esto puede influir sobre los fluidos del cuerpo. La luna afecta a las mareas, ¿no? La atracción gravitatoria de la luna es lo que hace que el mar suba baja en la costa, ¿no? Las mareas. Y las mareas vivas se deben a que el sol está alineado con la luna y demás. Pero que afecta a nuestro estado de ánimo, pues lo más probable es que sea literatura fantástica, el hombre lobo, la licantropía. De hecho, ha habido estudios analizando, porque había una hipótesis de que había más partos en función de la luna llena, y recogieron un montón de datos de hospitales y no. O sea, no salía ninguna correlación. Y todos los partos son en viernes, como todos sabemos. Por otra razón bien distinta. No era tanto por el parto, sino por la concepción también, ¿eh? Es decir, no, es que en luna llena la gente tiene más tendencia a concebir hijos, no sé, por cambios de... No había ninguna relación. Bueno, oye, no sé si estáis al tanto, por supuesto. Esta mañana conversábamos sobre los nuevos nombramientos en el gobierno americano. Hay que tener en cuenta que todo lo que pasa allí en un momento dado puede pasar aquí. Mira, en el caso de las vacunas, después de la pandemia, los pendientes que estábamos de compañías, alguna de ellas mayormente norteamericana, como secretario de Energía, un magnate del petróleo negacionista climático, como secretario de Salud, un negacionista de las vacunas. Sí, es tremendo el plantel ese que ha elegido, que obviamente además no están elegidos por su capacidad técnica, sino por su proximidad al líder, ¿no? A Donald Trump, su lealtad, ¿no? Y Robert Kennedy, que es sobrino de JFK, si no me equivoco, ¿no? Hijo de Bobby, ¿no? Del exfiscal. Hijo de Bobby, que también murió en condiciones... Sí, bueno, asesinado también. El segundo asesinador. Robert Kennedy es un tipo muy raro con estas cosas, ¿no? Sí es antivacunas, por otro lado sí que es proabortista, que lo cual no pega con el trumpismo de y abogado medioambiental era. Sí, es una cosa un poco rara, ¿no? Pero tiene unas ideas muy extrañas sobre salud y industria farmacéutica, y debajo del secretario de salud, ¿no? Que va a ser, que es el Ministerio de Sanidad, digamos, ¿no? Están la FDA, que es la agencia del medicamento norteamericana y la más importante del mundo, los CDC, Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, que son un modelo para el mundo de gestión de alertas epidemiológicas, y los NIH, Institutos Nacionales de Salud, que es el mayor organismo de investigación biomédica del planeta, público. Investigación pública biomédica del planeta. Por eso cuando decimos que lo que pasa allí afecta aquí, hombre, se afecta. Sí, pero eso también es una lección, para intentar que no pase. Es decir, sí que siempre ha sido así, pero de alguna forma tenemos que intentar
coger fuerza a nivel europeo. Oye, ¿qué pasó con esto de los obeliscos? ¿Ha pasado algo esta semana? ¿No? ¿Saco el temita o no lo saco? Voy a poner solo en antecedentes. Claro, había un tema, planteamos hablar de él, ¿no? Uno de vosotros estaba a favor, otro en contra, unos científicos que hablan de obeliscos. Y lo siguiente que sabemos es que David Broncano los lleva a la revuelta. Y mientras nosotros debatíamos. Y os pisan a los invitados. Están haciendo contraprogramación. A mí el tema me pareció demasiado serio para tenerlo aquí en este espacio. Pero sin embargo, no tanto para la revuelta. No como para la revuelta. Vale. Yo era el que estaba a favor. Me llamó mucho la atención, además sobre todo el término nueva entidad biológica. Es decir, parecía algo como muy novedoso, ¿no? Es un poco engañoso porque es verdad que cuando tú lees nueva entidad biológica parece que sea una nueva forma de vida. Si lo lees de manera superficial, que es lo que hice yo al principio, parecía que aparte de bacterias y virus había algo más simple que era una nueva entidad biológica y después lo que vayas es que es una estructura muy, muy interesante, circular, de ARN, que no se conocía antes y tiene su interés científico, no hay duda. Pero es verdad que una lectura más profunda, cuando Javier dice, pero bueno, esto hay... Pero quizás la revuelta pues también se enamoró un poco de este término y el hecho es que yo creo que es una de las buenas noticias científicas de la semana, que la revuelta eso te iba a decir. decida hacer eso. Sí, y que... Bueno, eso según cómo le haya salido, porque si se lo ha hundido la audiencia... Claro, es verdad, puede ser contraproducente. Dice, nunca más, y después de la reunión del día siguiente dicen, científicos nunca más, entonces no... No, al contrario, y me parece muy buena idea. Oye, al final es televisión pública. Sí. Broncano hizo lo que pudo por sacar el tema adelante. Sí. No, pero sí que es de valorar, que los bemoles de decir, oye, pongamos a estos dos aquí 25 minutos en prime time. Oye, que la temporada pasada hablamos de un cristal de zafiro que estaba vivo y muerto a la vez. Como el gato de Schrödinger. ¿Cómo podía ser posible esto? Ahora es una propiedad de las partículas subatómicas. El gato de Schrödinger, ¿no? Sí. Que sabéis que es este gato, esto le encanta a Juanjo también, no sé si habéis hablado de ello, pero como una partícula puede estar en dos estados a la vez, si haces que la vida de un gato que está dentro de una caja dependa de en qué estado está la partícula, y tú lo único que sabes es que hay un 50% de probabilidades de que la partícula esté A o esté B, pues el gato también está A y B hasta que tú abres la caja y ves que está vivo o muerto, ¿no? De manera que estas cosas que pueden estar... realmente pero lo profundo que no es cuestión de probabilidades, es que esas partículas y por tanto ese gato dentro de la caja está simultáneamente vivo y muerto a la vez. ¿Y nosotros? Nosotros no, porque colapsamos la función de onda. No, porque nosotros somos macro. O sea, en el mundo macroscópico no funciona así. Eso solo funciona en el mundo cuántico. Y esto está demostradísimo. O sea, que ahí está el tema. Que parece haber dos físicas. Una para lo muy pequeño, por debajo del tamaño atómico, partículas subatómicas que pueden estar en dos estados a la vez, en dos sitios a la vez. Y otra a nuestro nivel, ¿no? Que es por nuestra escala de tamaño, la escala macroscópica, donde o estamos vivos, o estamos muertos, o estamos en un lugar o en otro, ¿no? Pero claro, esto es muy insatisfactorio para los físicos. Y entonces hay desde hace... Da muchos disgustos a los físicos. Claro, esto es inaceptable para una mente ordenada. Entonces desde hace años hay ver hasta dónde puede llegar este sustancia extraña de la que están hechos los sueños cuánticos, ¿no? Pues si vale en un átomo, pues a lo mejor vale en 2, claro, o en 15, o en 30, y creo que por ahí va más o menos. Han ido aumentando átomos y poniéndolos en estados de superposición cuántica con 15 o 20 átomos. Pero vivos y muertos al mismo tiempo, digamos. Vivos y muertos al mismo tiempo. O, por ejemplo, que están girando hacia arriba o hacia abajo, como una penza invertida. Sí, perdón. Que con el cristal de zafiro lo que pasa es que esto es un objeto macroscópico, o sea, que tiene el tamaño de la mitad de una pestaña. Es la mitad de una pestaña y puede estar en dos estados a la vez. Y ahora lo han usado, decía, para hacer un qubit. Un qubit, claro, son las unidades de computación cuántica. Un bit puede ser 0 o 1 y un qubit
puede ser 0, 1 o los dos a la vez. Claro, qué manía con ser dos cosas a la vez. Y la computación cuántica que se está haciendo hasta ahora es como con propiedades electromagnéticas, los computadores cuánticos convencionales, entre comillas, y ahora con estos cristales de zafiro, pues es una nueva manera de hacer qubits mecánicos. Todo esto que habéis contado requiere un pequeño esfuerzo. O sea, yo ahora no sé si hablar de, yo qué sé, de los colores, ¿no? Algo fácil o... ¿De los colores? No, sí, traer ahora uno de estos cuadernos de pintar según los números que te relaja mucho, ¿no? Bueno, lo más difícil de entender de lo que hemos hablado aquí es Robert Kennedy. No, bueno, eso es verdad. Es más difícil entender a un negacionista que entender algo que está vivo y muerto al mismo tiempo. Oye, vamos a hablar de una enfermedad, sobre todo, y de los fármacos que todavía no existen, pero pueden existir para esa enfermedad. Solamente existe de momento un fármaco que se llama lecanemab, que es capaz de reducir el deterioro cognitivo provocado por el Alzheimer y frenar la enfermedad en un 27%, según los estudios. La Agencia Europea del Medicamento rechazó aprobarlo el verano pasado por sus efectos secundarios, también por el precio, son 24.000 euros por paciente y año. Ahora esa agencia ha cambiado de opinión y se abre la puerta no solamente a usar el fármaco, sino a que lo financie la Seguridad Social. ¿Esto es habitual, que en tan poco tiempo una agencia cambie de opinión sobre no, lo habitual es que la EMA haga lo que ha hecho la FDA un mes antes. Eso es lo habitual. Por eso la FDA que depende... ¿De quién depende? De Robert Kennedy va a depender, ¿no? Por eso decía que es una agencia tan importante. Porque lo que hace es sienta jurisprudencia en el resto de las agencias del medicamento del mundo, ¿no? Incluida la EMA. Y no, esto ha sido una sacada de pata más que otra cosa, ¿no? O sea, la agencia europea decidió que los riesgos no compensaban a los beneficios, que era muy caro, difícil de administrar, y pues por algún tipo de presión, que puede ser presión científica, sí, pero que también puede ser farmacéutica, ¿no? Han reculado, ¿no? O sea, han dicho, pues la FDA tenía razón. Es verdad que han puesto un montón de condicionantes, ¿no? Por ejemplo, hay que hacer TACs y otras pruebas al paciente antes y después de recibir el fármaco para ver si eso aumenta su riesgo de hemorragia cerebral, etcétera. Han puesto un montón de condicionantes que en realidad, si el tratamiento son 25.000 euros al año, esos condicionantes de la EMA lo ponen en 50.000. Se multiplican por 2 el tratamiento. Pero bueno, es como está la cosa ahora mismo en Europa. Tenemos, vamos a hablar de esto, tenemos un teléfono también para, si surge alguna cuestión que alguien quiere preguntar sobre esto o sobre cualquier otra historia, al final del programa quieren pedir vuestra opinión, pueden hacerlo. Es el 638-855-349, es un número de WhatsApp, así que también podemos recibir una nota de audio o un teléfono o también un texto y lo leeremos. 638-855-349. En Radio Barcelona nos escucha Xavi Morato, que es farmacéutico, es neurocientífico y es director de ensayos clínicos de la Fundación ACE, Alzheimer Center de Barcelona. Ha liderado ensayos de este fármaco aquí en España. ¿Cómo estás, Xavi? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Esto que hablábamos ahora, ¿por qué Europa se ha resistido a aprobar este fármaco? ¿Los beneficios no compensaban los riesgos? Bueno, habéis dejado mucho ya la discusión sobre la mesa y sí que es verdad. Es decir, generalmente la FDA decide primero, es una agencia, generalmente la definiría como más atrevida, y la EMA, como el resto de agencias, observan un poco también a la FDA lo que hace. La FDA y la EMA son, yo lo pondría casi al mismo nivel, y lo que ha hecho la EMA ha sido un poco generalmente la revisión de los datos de los ensayos clínicos tarda un tiempo por las agencias regulatorias. La EMA sí que es verdad que ha tardado casi un año o más, y en julio decidió no aprobar el fármaco en Europa. Lo que se ha hecho en estos 90 días que han pasado desde julio hasta ahora ha sido acotar un poco a qué pacientes pueden recibir este fármaco de una manera inicial, con tal de balancear mejor este beneficio-riesgo de la molécula. Beneficio-riesgo, puedes hablarnos de ambas cosas, beneficios y riesgos. También a destacar que sí que es verdad que es un debate. Es un fármaco biológico, tiene un coste elevado, pero lo que no tiene ninguna duda es que el ensayo clínico realizado en 1.800 pacientes a nivel global ha demostrado diferencias significativas en lentecer, ¿no?, la progresión de la enfermedad.
Con lo cual, desde mi perspectiva, era un fármaco que se estaba esperando desde hacía muchísimos años. Háblanos un poco de eso. ¿En qué consiste enlentecer o retrasar el desarrollo de la enfermedad? A nivel... O sea, este fármaco, diferenciado de otros fármacos que ya estaban en el mercado, ¿no? Como la memantina, por ejemplo, o los inhibidores de la acetilcolinesterasa, donepezil, galantamina, ribastigmina. Esta primera categoría lo que hacían eran tratamientos sintomáticos, ¿no? Mejoraban de manera transitoria aquellos síntomas relacionados con la enfermedad. Lecanemab, comercializado como Leqembi, es el primer fármaco que modifica toda la neuropatología subyacente a la enfermedad. De esta manera podemos evitar la progresión de la enfermedad, desacelerar la enfermedad. Y esto se mide con múltiples escalas que miden cambios tanto en parámetros funcionales y cognitivos del paciente. Porque el Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El fármaco este lo que hacía, o sea, una de la neuropatología de la enfermedad es eso que llaman acumulación de placas beta-amiloides en las neuronas, ¿no? Y esto ataca directamente allí, ¿no? Y eso es por lo que es el primero que retrasa el desarrollo de la enfermedad. Y los síntomas negativos eran como inflamación del cerebro, ¿qué problemas? Que claro, esto es la clave de algo que insistís mucho, que no salte de repente todo el mundo a decir, oye, lo quiero. Es decir, ¿cuáles son estos grupos de pacientes que se van a beneficiar porque no tienen riesgos y porque realmente les puede frenar la enfermedad? La indicación que se utiliza en el mercado es muy similar a la que se ha utilizado en el ensayo clínico, ¿vale? Son pacientes en estadios muy iniciales, pacientes con un deterioro cognitivo leve o con una demencia leve, y en este caso con una hipertensión controlada, y lo que definía lo que se ha acotado desde la primera revisión, desde la primera indicación hasta ahora, ha sido que los pacientes con dos alelos del gen APOE4/4, que son los que presentan una mayor presencia de efectos adversos, no podrían recibir este fármaco, ¿no? Solo pueden recibir aquellos que no tengan un alelo 4/4 o solo sean portadores de uno de ellos, ¿no? Los que sean homocigotos para el gen APOE4/4 no podrían recibirlo. Porque en esas condiciones el fármaco no puede con las placas amiloides estas. Sí, o sea, a nivel grupal todos los pacientes más o menos responden de una manera similar, es decir, este fármaco es capaz de unirse a las placas amiloides que comentaba Peras, se acumulan durante más de 20 años en el cerebro y son capaces de activar nuestro sistema inmune propio y generar esta eliminación de una manera más o menos rápida de estas placas, de estos agregados, ¿no? Sí. En el cerebro. El problema es que uno de los efectos relacionados con el mecanismo de acción de la molécula es la presencia, la aparición en un porcentaje de pacientes de inflamación o microsangrados en el cerebro. Ajá. Para este perfil de pacientes, ¿no? Los que comentábamos de APOE4/4, que son los que mayor riesgo tienen de progresar la enfermedad, esta aparición de efectos adversos es mayor. Qué faena. Sí, claro, es como mala suerte, ¿no? Sí. ¿Y hay algún otro riesgo complementario del medicamento? Lo bueno de los fármacos monoclonales es que tienen un mecanismo de acción muy específico, ¿no? Que esto lo diferencia de otros fármacos ya comercializados que tienen otros efectos adversos. Y los principales efectos adversos de estas moléculas biológicas vienen relacionadas por una, como os decía, la inflamación cerebral, en un porcentaje de un 10%, bueno, en el ensayo clínico era un 12%, en la población acotada por la EMA sería de alrededor un 9%, ¿vale? El otro efecto adverso que pasa con la mayoría de biológicos es que tienen ciertas reacciones durante la infusión. Generalmente manejables, es decir, en ambos casos, tanto la inflamación cerebral como las reacciones durante la infusión, llevamos ya muchos años de experiencia con ellos en ensayos clínicos, o sea que generalmente son manejables. ¿Reacciones tipo...?
Hipotensión, mareos, vómitos. Hemorragias cerebrales. Claro, habrá mucha gente haciéndose esta pregunta también. Ahora la Unión Europea tiene que negociar con cada país las condiciones y cuál es la diana terapéutica y esto. Y lo deseable, lógicamente, es que haya equidad entre los países para que no haya tratamiento disponible en uno más fácilmente que en otro. Pero ¿hasta de cuánto tiempo hablamos para poder tenerlo disponible en España? Pues viendo cómo ha ido el tema de la revisión de los datos del ensayo clínico por la EMA, anticipamos que será una negociación lenta. No tengo ni idea, puede ser 1 año o 2. Aquí yo destacaría eso, que es la primera vez que se ha aprobado en Europa un fármaco que modifica la evolución de la enfermedad. Entonces, lo demás son hipótesis, nos tocará esperar, ver cómo avanzamos, pero lo que es un hecho es que el primer fármaco se ha aprobado. Y antes de que se me olvide, sí que es verdad, quería comentar la palabra que has dicho, ¿no? Equidad. Y durante los últimos meses se estaba generando una situación donde en algunos países este fármaco ya se había aprobado y en Europa, en julio, hubo una negativa. Entonces, esto empezó a generar que, claro, aquel paciente que se lo pueda permitir puede irse a Reino Unido, a Emiratos Árabes, a Israel, a Estados Unidos y recibir el fármaco. En cambio, en Europa, no. Entonces, yo únicamente por este motivo de equidad creo que es un paso muy importante y que, bueno, ahora tocará negociar, ver cómo se costea el tratamiento, que como habéis dicho tiene un coste elevado. Pero viendo los resultados, creo que son 2 debates separados. Xavi, tú estás en una posición privilegiada porque vosotros en la Fundación ya habéis tratado personas con este fármaco, porque en los ensayos clínicos y habéis visto todas estas cosas, pero además anticipáis un poco el futuro. Es decir, hace 5 o 6 años debíais estar haciendo estos ensayos clínicos y ahora debéis estar haciendo otros, porque de lo que se dice con este fármaco es que la buena noticia no es solo este fármaco en sí, sino que abre una vía a nuevos fármacos para el Alzheimer, que serán cada vez mejores, cada vez más específicos, para todos estos subtipos de enfermos de Alzheimer, porque el Alzheimer no es igual que decimos el cáncer, hay muchos tipos de cáncer, pero hay muchos tipos de Alzheimer. Es decir, el optimismo viene de lo que irá llegando. Imagino que vosotros ya estáis haciendo ensayos con otros fármacos. A lo mejor hay algo de secreto intelectual, pero ¿qué nos puedes decir de lo que irá llegando también? Aquí quería destacar 2 cosas. Una es que solo el hecho de que haya un fármaco aprobado en Estados Unidos o que hubiera un ensayo clínico o un mecanismo de acción que moviera los biomarcadores relacionados con la enfermedad de Alzheimer en la dirección que queremos, solo este hecho ha sido un maremoto para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y para todo el campo, porque esto mueve todo el sector, como tú decías, ¿no?, a un positivismo, a recobrar de nuevo esperanzas y, por ejemplo, en el tema del diagnóstico ha evolucionado muchísimo. En el tema de las nuevas moléculas, pues sí, somos unos afortunados. En Fundación ACE empezamos a utilizar el fármaco lecanemab, ¿no?, el que se ha aprobado en 2024 en la Unión Europea. Sí. En Fundación ACE empezó en 2019 el ensayo clínico. 42 pacientes, fueron evaluados para su participación en el ensayo y finalmente 27 recibieron el tratamiento. O sea, creo que es un lujo ahora en perspectiva poder decir que los primeros pacientes que tuvieron acceso a este fármaco empezaron en 2019. Y por otro lado, lo que decís, en ensayos clínicos tenemos moléculas, pues eso, un poco para que vayas los números, ¿no? El ensayo empezó en 2019, ahora empieza a llegar la información al público en 2024, pues pasará lo mismo con otras moléculas con otras propiedades, que por ejemplo retiran el amiloide de una manera más rápida, se administran de manera subcutánea, por ejemplo, quizá tienen menos efectos adversos, algunas se administran vía oral. Todo esto ya se está testando a día de hoy en ensayos clínicos. Bueno, pues me encanta acabar la conversación con una nota de esperanza y de confianza en la investigación. Xavi Morato, que es director de ensayos clínicos de la Fundación ACE Alzheimer, o ACE Alzheimer, el centro de Barcelona. Tenéis el nombre en inglés, no sé muy bien cómo lo pronunciáis vosotros. Fundación ACE, ha dicho ACE. Tú lo has llamado ACE, sí. Xavi, gracias por la conversación, cuídate. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Oye, hemos leído también esta semana que la compañía de inteligencia artificial Osmo, con sede en California, ha conseguido ser la primera, esto es un salto cuántico en la conversación. Muy bien ligado. La primera en teletransportar un olor.
es decir, capturar y replicar un aroma, concretamente escogieron, por lo que sea, el aroma de coco, y enviarlo de un punto a otro sin intervención humana, una especie como de fax de olores, como hacemos con las imágenes o con el sonido. Es curioso imaginarlo porque, claro, hace años mandar una foto, pues nadie lo imaginaba, o un sonido. Ahora, pues un sonido, lógicamente, se digitaliza, se desdigitaliza, ¿no? Y se escucha. Y esto ahora abre la puerta a todo tipo de aplicaciones, desde la salud al marketing, también pasa por conflictos relacionados con la privacidad, ¿no? Jesús Lozano es ingeniero en electrónica, investigador de la Universidad de Extremadura, lleva 20 años intentando replicar de manera artificial el sentido del olfato. Nos escucha desde Radio Extremadura, en Badajoz. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días. Muy bien, buenos días. A ver si lo he explicado bien. Esta empresa lo que dice que ha logrado es, con una combinación de inteligencia artificial y un sistema de formulación molecular, es esto que yo decía, que tú, igual que mandas un correo electrónico con un archivo de audio, en el futuro podrás mandar un correo electrónico con un archivo de olor. Sí, efectivamente, el proceso se divide en dos partes, ¿no? La digitalización, en primer lugar, ¿no? Igual que, por ejemplo, mandamos un sonido o una foto, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es utilizar unos sensores, unos traductores que pasan esa información del mundo real, digamos, a unos datos, ¿no? Los datos se envían y luego en el destino lo reproduces, bueno, pues de la mejor manera posible, ¿no? La empresa Osmo lo que ha hecho es, bueno, pues con técnicas cromatográficas, pues calcular o averiguar cuál es la composición, en ese caso del aroma a coco, y luego en el destino pues ha hecho, digamos, como una disolución con esos compuestos y, bueno, pues ha generado un olor, digamos, que es muy parecido al que tenían en el origen, ¿no? Claro, pero entonces, igual que, por ejemplo, para escuchar un archivo de audio hace falta que tener, pues, un altavoz o unos cascos, o para un archivo de vídeo hace falta una pantalla para verlo, para construir un olor hará falta, claro, pues como una impresora de olores con determinados componentes, sí, ¿no? Sí, efectivamente, eso es lo que se denomina un display olfativo, ¿no? Y que al final es como si fuera un ambientador, ¿no? Que al final lo que hace es que genera pues unos aromas, ¿no? Lo que pasa es que el ambientador pues normalmente solo genera un aroma a pino, a lo que sea, y en este caso tienes que generar el aroma que has capturado, digamos, en el origen, ¿no? O sea, que en el futuro, igual que se nos acaba la tinta de la impresora, se nos acaban los componentes de la impresora de aromas. Y hay que echarle amoníaco o algo, ¿no? Sí, hay que recargarlo, ¿no? Pero me temo que esos componentes van a ser mucho más que los 3 colores básicos para una impresora en color, ¿no? Claro. Porque, claro, el olor, ¿hasta qué punto lo podemos reducir a una combinación de la escala Pantone de los olores, digo? Claro, es que esto es mucho más complejo, como decís, en el caso de los olores, o sea, de los colores, perdón, yo puedo generar prácticamente cualquier color mezclando en diferentes composiciones los 3 colores básicos. En el caso de los olores, si yo mezclo 2 compuestos que huelen, uno a piña y otro a fresa, lo que tengo es un olor a piña y a fresa, no tengo otro olor diferente. Entonces esto es muy complicado. Luego, además, ahí está la subjetividad del sentido del olfato. A mí me tapan los ojos y me dan a oler una sustancia y yo puedo decir que me huele a manzana y a lo mejor otra persona que huele a pera o a plátano, ¿no? Porque como se ven las notas de cata de los vinos, ¿no? Claro. Aromas del monte bajo y de la profundidad de los helechos. Pero bueno, un poco por el tema patrio, claro, mucho antes que los californianos, vosotros en la Universidad de Extremadura ya lograsteis hacer hace unos años el envío de 4 olores, siendo Extremadura, supongo que uno de ellos sería pata negra o algo parecido. Bueno, sí, nosotros queríamos hacer una prueba de lo que es este concepto, ¿no? De poder enviar olores, y nosotros lo que hicimos fue, bueno, pues entrenar un sistema olfativo artificial para detectar en tiempo real, bueno, pues nosotros poníamos 4 vasos con 4 bebidas, y el sistema lo que hacía era que en tiempo real pues clasificaba, ¿no? Seguía un poco lo mismo que hace el sentido del olfato humano, es decir, si una persona no ha olido nunca una piña, no sabe decir que es una piña, ¿no? Y en este sentido igual, nosotros teníamos unos sensores y con un sistema de inteligencia artificial le enseñábamos a diferenciar entre esas 4 bebidas, ¿no? Ese era el primer paso que comentaba antes. Una vez que el sistema clasificaba, pues enviaba, bueno, pues por un router a través de internet a un destino donde nosotros fabricamos un display olfativo en el que, bueno, pues mezclábamos una serie de compuestos que recordaban el aroma inicial.
¿vale? Con lo cual, bueno, pues era muy llamativo porque tú olías el vaso, ponías la nariz electrónica encima y luego te ibas al otro sitio, te ponías como una especie de mascarilla y percibías el mismo olor, ¿no? Claro, aquí el problema viene pues cuando nosotros enviamos cuatro olores. Si quieres enviar 40, pues tienes que poner 40 botecitos, digamos, pequeños con olores que los van generando, ¿no? O sea, que no es como el color que tú mezclas y ya está, ¿no? Se me ocurre que el número máximo serían 1000 botecitos, porque es el número de genes de los receptores olfativos que tiene un mamífero. Nosotros tenemos menos, además, si no me equivoco, creo que hemos perdido muchos genes para el olor, porque se supone que para hacer sitio a una visión en color más avanzada a nivel cerebral, ¿no? Bueno. Pero más de 1000. O sea, nuestra nariz, nuestra pituitaria y nuestro sistema olfativo no distingue más de 1000 olores básicos porque no tiene más receptores para cada olor. Sí, pero luego están las mezclas de esos 1000. Bueno, claro. Pero ahí ya vamos al sistema Pantone. Ahí ya tenemos 3 colores básicos. Y damos a los cartuchos de recarga de la empresa. Exacto. Sí. Lo que se puede hacer mediante una mezcla de esos olores básicos nos va a simplificar el problema, ¿no? No sé, se me ha ocurrido como reflexión. Es que imagino que, claro, que hay olores, porque yo me recuerdo de las prácticas de química, yo soy químico, que sintetizamos la esencia de banana. Es decir, pones diferentes, que debe ser un clásico, de diferentes sustancias, haces unas destilaciones y tal, y sale un producto, una nueva molécula, que cuando la hueles dices, ostras, es verdad, huele a banana, y de hecho creo que es la que utilizan en los yogures para dar el sabor a banana, y esto pues debe ser simple, un olor que depende de una molécula. Claro, cuando dices el pata negra, o dices un vino, claro, allí cuántas moléculas diferentes deben construir ese olor específico de un vino diferente de otro. Sí, hablas del vino, en el vino, bueno, todo el mundo sabe que es un aroma muy complejo, ¿no? De hecho hay como una especie de competición a ver quién saca más compuestos volátiles del vino. Creo que andan ya por 800 y pico compuestos del vino, ¿no? Entonces, claro, tú mezclas, por ejemplo, los 30 primeros, en orden de concentración, tienes el 99,999 de la composición del vino. Puede oler parecido, pero lo pruebas y sabe horroroso. O sea, no hay manera. Con lo cual, ya no es el número de compuestos, sino también la concentración, ¿no? Compuestos que están a concentraciones muy bajas. Cuando alguien rechaza una botella de vino en un supermercado, normalmente es por el tricloroanisol y está en concentraciones de nanogramos por litro. Y es lo suficientemente potente como para rechazar una botella de vino. O quizá habría que empezar por cuestiones más fáciles que un vino, ¿no? Claro, sí. Como por ejemplo, ¿cuál es el olor más sencillo? Mira, el olor a banana, que decía Pera, ¿no? Los odorizantes de la industria alimentaria, me figuro, ¿no? Sí, es fascinante, ¿eh? Yo me acuerdo, estuve en un laboratorio de que fabricaba aromas allí en Barcelona, que tienen una cosa que llaman el piano, que viene a ser el piano porque tenían muchos botecitos y era como el tocar, poner, y por ejemplo hacían olor a limpio. Es decir, claro, el olor a limpio de los detergentes o tal, pues es algo que a ti te evoca, por lo que sea, limpieza, Claro. ¿vale? Y lo pones en el, ¿no? Claro, es que el sentido del olfato está muy unido al cerebro. Como está conectado directamente al cerebro, no pasa por el hipotálamo, recordamos esos olores o esos aromas, recordamos pues los aromas de cuando éramos pequeños. Siempre ha pasado eso, ¿no? Que entras en un sitio y te retrotrae ¿no? Entonces, este sentido es a la vez apasionante, pero mucho más complejo, ¿no? que el sentido, por ejemplo, de la vista o del oído, en el que, bueno, son parámetros físicos que siempre son más sencillos de manejar que los químicos, ¿no? Y luego también está la diferencia entre compuesto químico y olor, porque hay, por ejemplo, un mismo olor que se puede generar con muchos compuestos químicos diferentes. Entonces, ahí las técnicas químicas de cromatografía de gases, espectrometría de masas, que van al compuesto químico, muchas veces no coincide con lo que percibe una persona. Es decir, pues eso es lo que decía antes, ¿no? Hay varios compuestos químicos que si haces un panel de cata todos decimos lo mismo, por ejemplo plátano, ¿no? Pero ahí es donde entra la inteligencia artificial, ¿no? Que es que aprenda que
estos 4, 5, 25 compuestos químicos, la etiqueta, digamos, es plátano, ¿no? Entonces, ahí tiene que ir aprendiendo para que, bueno, pues la respuesta de un sistema olfativo artificial en este caso sea la misma que la que pretende imitar, que es el sistema olfativo biológico. Y en el terreno práctico, hemos leído, por ejemplo, una aplicación sería drones capaces de oler el fuego antes de que pudiera verse en aviones, por ejemplo, ¿no? Sí, nosotros hemos combinado sistemas olfativos artificiales con drones simplemente para dotarlo de más movilidad, ¿no? Entonces, de esta manera, pues claro, puedes dirigirte a diferentes puntos para olfatear eso. O la Guardia Civil, por ejemplo, para detectar explosivos o plantaciones ilegales de drogas. Le dotas de esa movilidad, ¿no? Y permite, bueno, pues digamos que a distancia poder monitorizar, en este caso, los olores. Claro, porque al final estamos hablando de percibir sustancias químicas. Claro, hablamos de olor porque lo notamos, pero lo que es percibir sustancias químicas en el aire, ¿no? Exacto, sí. ¿Y cómo son los sensores que lo perciben? Bueno, pues hay diferentes principios de funcionamiento de los sensores. Los que nosotros utilizamos suelen ser, bueno, óxidos metálicos, ¿no? que trabajan a una temperatura determinada, y que cuando hay compuestos químicos orgánicos volátiles responsables de olores, pues lo que hace es que cambia la resistividad de este material, ¿no? Igual que una resistencia de temperatura cambia la resistencia cuando cambia la temperatura, pues en este caso cambia la resistencia cuando cambia, digamos, el entorno, el olor o los compuestos volátiles que hay en el entorno, ¿no? ¿Y cómo distingue un compuesto volátil de otro? Claro, pues nosotros lo que hacemos es colocar varios sensores de diferente tipo, ¿no? A lo mejor ponemos 16 sensores con diferentes materiales, con diferentes temperaturas. Entonces, cada sensor da una respuesta a los olores, pero es diferente del otro sensor, con lo cual luego se produce el aprendizaje que comentaba antes, ¿no? Sí. Se guarda como una especie de huella olfativa en el que se le asocia una etiqueta de un olor a esa huella olfativa, igual que hacemos nosotros, ¿no? Ponerle un nombre, ¿no? Claro, nosotros percibimos un estímulo y nos dicen, pues esta es la fruta tal. Vale, pues nosotros luego después, cuando eso lo aprendemos, cuando la volvemos a oler, pues la buscamos en nuestra base de datos y decimos, pues esta era la fruta esta que olí ayer o antes de ayer. Claro, en el terreno médico, supongo que también haciendo un poquito de ciencia ficción, se podrá analizar un olor para buscar enfermedades. Claro, ¿no? hay muchos biomarcadores, sobre todo de enfermedades respiratorias, que son responsables de enfermedades. Entonces, a través del aliento se puede analizar, pues, la enfermedad que tiene uno, ¿no? Antiguamente los médicos en la Edad Media lo que hacían tenían como una especie hacían como una cata de la orina, y a partir de cómo olía, pues podían determinar, o del aliento podían determinar la enfermedad, ¿no? La diabetes se llama diabetes mellitus porque la orina olía y sabía a miel, ¿no? Sí. Los médicos de esa época pues hacían... Pero entonces esto es un escenario donde hay sensores, por ejemplo, lo que acabas de decir, que en los baños, en los inodoros, hay un sensor que pueda de repente decir, uy, tiene usted gastroenteritis. Le quedan 2 semanas de vida a usted. De verdad. en el baño que haya sensores que detecten, ¿no? O sea, esto imagino que hay industria trabajándolo. Claro, el problema es que no... O sea, la idea de una nariz electrónica, digamos, universal, que pueda detectar todos los olores del mundo, eso es muy complejo, ya simplemente por el hecho. Se llama perro, claro. y ya lo usa la Guardia Civil. Exacto, pero solo por el hecho del número de sensores. Yo comentaba antes, sí, ¿no? que utilizamos 16, 20, 30 sensores, y bueno, sabemos que el humano tiene entre 10 y 20 millones y los perros tienen 200 millones, ¿no? Claro. Con lo cual, para algo universal, bueno, estamos todavía lejos, ¿no? Hay investigaciones pues que tratan de hacer unas matrices de un gran número de sensores y un poco el futuro va por ahí, pero por ahora, para pruebas muy concretas, como podría ser esa, por ejemplo, el análisis de la orina o del aliento buscando un determinado patrón o un determinado perfil olfativo, sí que se está empezando a utilizar. O un campo de marihuana.
por ejemplo, o los incendios forestales que comentabas anteriormente. Estamos haciendo pruebas porque nosotros no nos interesa detectar cuando algo está ardiendo, que eso ya lo sabemos, ya se ve, pero sí cuando empieza el humillo ese blanquecino que tiene un perfil olfativo muy concreto. Eso es lo que nos interesa detectar porque permite atajar el fuego cuanto antes, ¿no? Oye, una pregunta que nos envía alguien, dice: hola, me llamo Sara, quería preguntar a los invitados cómo de perjudiciales son los ambientadores y velas de olor para el organismo, porque ahora se dice mucho que son disruptores endocrinos. Bueno, a ver, los ambientadores pueden tener sobre todo solventes que pueden no ser muy buenos. Entiendo que eso estará estudiado, ¿no? En lo que a nuestra parte nos concierne, bueno, los olores hay aromaterapias, ¿no? Hay técnicas de aromaterapia que hacen que las personas se sientan mejor cuando el ambiente, digamos, el ambiente de olor que hay pues es favorable, ¿no? Eso lo utilizan las tiendas, por ejemplo, ¿no? Aunque el olfato es algo subjetivo, ¿no? Que por ejemplo, un restaurante indio, por poner algo, ¿no? Pues no a todo el mundo le puede gustar ese olor, pero una perfumería, pues prácticamente a todo el mundo le gusta, o una dulcería, ¿no? Una tienda de café, de esas, exacto, muelen café. Sí. Y lo utilizan como técnica de marketing, pues para captarla y que la gente compre, ¿no? Pero que sean disruptores endocrinos, no, yo no tengo noticia. No. Jesús Lozano, que es ingeniero en electrónica en la Universidad de Extremadura, investigador del olfato digital. Gracias por enseñarnos todo esto, Jesús. Un abrazo y suerte. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Oye, solo da tiempo a una pregunta que hacía alguien antes, supongo que es para ti, Javier, y no sé si tienes respuesta. Si el universo fuera un billete de 10 euros por el lado del 10 verde, ¿en qué posición se encontraría nuestra galaxia? Encima del billete. A ver, es que no, eso es terraplanismo cósmico, ¿no? Claro, porque el billete es un globo. Está encima de la mesa. Hay que imaginarlo como un globo, no como un billete. La premisa ya es negacionista, esto no vale. No vale. Javier Sampedro y Pera Estupiñán, gracias por venir. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, ya os dejo tranquilos, no os doy más por saco por el día de hoy. Soy Tomás España. Es que sois únicos, es que os escucho todos los domingos, aunque hay veces que hablan de cosas que no me entero, la verdad, pero bueno, pues no tienen que correr los de la conferencia episcopal para pillaros a vosotros. Venga, ya mañana me levantaré con Ángels y con lo que nos traiga la muchacha. Un saludo y lo mejor para todos, os lo deseamos de corazón. Teresa y Tomás, de Elche, hasta ahora. Cause it takes all kinds to make this world I find. It takes all kinds to make this world I find. It takes all kinds to make this world I find. It takes all kinds to make this world I find. When you are just an ornamental one, a serenade undone. When you are just an ornamental one, so soon alone. No smoke, no gun. No smoke, no gun. No smoke, no gun. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.